Ya debe tener creo que la página. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Bien o no? Jean-Pierre. Chicos, ¿qué más? ¿Bien o no? Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, profe. Pues, hombre. No, tengo, no sé si malas noticias. No he terminado el taller. ¿Sabes que el taller se El día duro está. ¿Ah? Chicos, ¿alguna pregunta? Profe, ¿ya va a estar de hora el taller? ¿Cómo? No, el taller va a estar fácil. ¿Qué duro va a ser el taller? No, sino que estaba confundiéndolo con uno de que tengo otro curso y pensé que era para otro martes, entonces no lo había terminado. Pues me pongo a revisar, yo, ay, fue madre. Ya hay que terminarlo para ahorita, yo, Entonces no, pero no porque sea difícil, no, eso no es difícil, hombre, en serio que no. Bien. Entonces la idea sería que ya pues poner el taller el jueves, ¿cierto? Los 8 días, pues hoy vamos a dar más ejercicios. Pero ya no del taller, hagamos ejercicios de... la clase pasada habíamos discutido lo que era la ley de Biot-Savart, ¿cierto? La idea sería que hoy hablemos de la ley de Ampère. Si es posible, hacemos un ejercicio de la ley de Biot-Savart. ¿Listo? ¿Por qué no? Chicos. ¡Demonio! Aquí listo. Listo, profe, no hay problema. De verdad, qué pena con ustedes. Me pasó por alto, me lleva. Tranquilo, profe. No. Qué pena. Ya dicho, profe, qué pena. ¿Cómo? Chicos, hay 26 estudiantes. ¿Esperamos un momentico o qué? Profe, 5 minutos, profe. Listo, dale pues. Valor de deuda dividido. Este sí es un igual. Siga. Es que uno usa eso de suma cuando uno tiene que sumar cosas así. Es que uno tiene que hacer muchas sumas. Pues, no un rango muy grande. Uno no va a sumar, a restar, a dividir algo. Uno simplemente hace este, hace este, y ya. Pero eso es suma. Sí, pero, a ver, tiene que hacer esto. División. Valores de las deudas. Y después, este, divide. El valor de la vida es un no igual. Es como el de entonces, está mal. Entonces, como digo, cuántos son 10 de estamos tremendo. Se lea. ¿Qué le salió?
Voy a ver para la- Bueno, chicos, ya hay 30 estudiantes. Entonces yo creo que podemos trabajar tranquilamente ya, ¿cierto? Entonces vamos a compartir aquí la pantalla para que hablemos de lo que sería la ley de Ampere y hagamos ejercicios. Un ejercicio al menos de lo que sería la ley de Biot-Savart. ¿Listo? No se está compartiendo la pantalla. No, profe. Ah, yo, ¿qué pasa? Listo, perfecto. Creo que ahora sí, ¿sí Ahora o sí, no? profe. Sí, sí, señor. Mm, Bueno, preguntas. Primero preguntas. ¿Qué preguntas tienen sobre lo de la ley de Biot-Savart? Ninguna. O muchas. Lina, ¿qué pregunta tienes? No, al momento. No, ahorita hay ninguna. Bien, Lina. Profe, hola. Hola, ¿qué más? Profe, le digo la verdad. Bien, Cuente. yo no pude entrar el jueves porque se me murió un primito y estuve toda la noche del miércoles en la funeraria, entonces ya llegué súper rendida Ah, a no, listo. dormir, entonces Se entiende. pasé derechita, entonces no pude entrar a clase y no me pude atrasar. Ah, bueno, no hay ningún Pero problema. si usted le damos un repasito por encima, siquiera las ecuaciones, sería maravilloso. Listo, perfecto. Gracias. ¿Quién? Ajá. ¿Quién más de pronto tiene algo al respecto? Héctor, ¿qué opinas? ¿Dudas? No, profe, no. No. Andrés Mejía. Tampoco. Jorge Alejandro Valencia. Bueno. Entonces voy a hacer una especie de repaso en unos cortos minutos para poder entonces hacer las cosas. ¿Listo? Cuando entramos a lo que es electricidad y magnetismo, podemos decir que hay una gran, digamos, analogía entre ellos, ¿cierto? Por un lado están lo que son los elementos fuente, que son los que uno definiría los generadores de campo, ¿cierto? Al igual acá, este por la parte de electricidad y este por la parte de magnetismo. ¿Quiénes serían los elementos fuente en lo que es la parte de electricidad o electrostática? La carga eléctrica. O sea, aquí el elemento fuente es la carga eléctrica. ¿Sí? Mientras, ¿quién es el elemento fuente en el magnetismo? Lo que son los imanes o las corrientes. ¿Sí? Esos son los elementos fuentes en el magnetismo. Bien. Pensarlo tanto con imanes no es como tan interesante, ¿cierto? Es más interesante por corrientes porque uno sí puede controlar menos lo que sería la corriente. Tener una corriente constante, tener una corriente variable, tener una distribución de corriente, etc. En cambio los imanes, recuerden que podrían ser imanes artificiales o naturales, entonces serían solo de ciertas formas específicas. Bien. Cuando hablamos de la carga, entonces aparece lo que es la fuerza eléctrica o ley de Coulomb. ¿Sí? Con ella también aparece lo que es. Chicos, ya salió, qué pena. No, profe. Que es que aquí me apareció algo raro. Bueno, entonces está la fuerza eléctrica
y con ella también aparece lo que es el campo. ¿Sí están viendo lo que escribo o no? No, profe, que basta. Fuerza eléctrica. Sí, se salió acá esto. Yo voy a ver. Me va a tocar volver a entrar con la tableta, ¿sí? Preguntas. A ver, yo veo qué pasa acá. Se cayó la tableta. Pues no está entrando. Bueno, ahora sí. Sigamos. Entonces, con lo que es la fuerza eléctrica hablamos de lo que era el campo eléctrico. Podríamos decir que desde la fuerza también podemos hablar directamente del campo. Cuando hablábamos de la fuerza eléctrica nosotros entrábamos a discutir todo lo que era ley de Coulomb. También se puede con el campo, pero había un método más fácil de cómo jugar o obtener el campo eléctrico o también la fuerza hablando de lo que era la ley de Gauss. Cuando nosotros hablamos de la parte del magnetismo, si uno va a jugar como con los elementos asociados a este, por un lado están las fuerzas, pero estaría la fuerza magnética sobre una carga en movimiento, la fuerza magnética sobre una corriente, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno ya entra en lo que sería el campo magnético, entraríamos en lo que es la ley de Biot y Savart, y lo que es la ley de Ampère. ¿Sí? O sea, si lo vemos de una manera, podríamos decirlo simplemente, cuando nosotros decíamos la ley de Coulomb, ¿cierto? Para allá lo que era la fuerza eléctrica o el campo eléctrico. Recordemos que cuando discutíamos campo eléctrico, usted podía decir que esto era fuerza sobre carga. ¿Cierto que sí? Este es el campo eléctrico expresado en términos de la fuerza. Nosotros acá no tendríamos el magnetismo, un campo magnético expresado a través de una fuerza. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasaba acá? O al menos qué era lo interesante acá. Que usted podía ver o la fuerza o el campo como en forma vectorial. La fuerza eléctrica usted la podía ver como K sub C, Q por Q. Pongámoslo en términos de una integral para hacerlo más genérico. ¿Sí? De la fuerza la podríamos ver como K sub C integral de Q minúscula dq sobre R2 en dirección a su R. Al igual el campo, si yo hubiera quitado este Q minúscula de acá, el campo sería K sub C, la integral de dq sobre R2 en dirección a su R. ¿Cuál sería el análogo, por decirlo acá? Acá ya tendríamos lo que nosotros tendríamos, valga la redundancia, en el magnetismo, lo que es la ley de Biot-Savart, donde la ley de Biot-Savart me expresaría el campo magnético como mu sub 0, 4pi, integral de I de S, cruz, mu sub R sobre R2. ¿Bien? O sea, si usted ve, este lo podría relacionar con este. ¿Bien? Yo les decía, ¿por qué o de qué manera usted lo puede ver fácilmente? Mírelo. Vamos a verlo en otro color. K sub C es una constante. K sub C no es nada más que 4pi sobre epsilon 0. ¿Quién es acá la constante? Mírela. Perdón. K sub C es 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿Quién es acá la constante? Mu sub 0 sobre 4pi. ¿Cierto? Entonces mire que de alguna manera el 1 sobre 4pi están ambos, solo que cambia en que en el campo eléctrico hay un epsilon 0 o permitividad eléctrica al vacío, mientras que en el campo magnético hay un mu sub 0 que se conoce como susceptibilidad magnética al vacío. Sin embargo, es una constante. Sigamos.
para ir haciendo como esta asociación. ¿Qué otro elemento hay acá? El elemento generador del campo, ¿cierto? El elemento fuente. ¿Quién sería para el campo eléctrico? La carga. ¿Quién sería para el campo magnético? La corriente. Miren que ahí está expresado como un IDS, como un elemento, como un diferencial de corriente que se proponga en una dirección específica. Claro, si la carga no se mueve, nosotros no podríamos decir de que puede generar campo magnético. Si usted tiene una carga quieta, inmersa dentro de un campo, esa carga no va sobre ella, no va sobre una fuerza. Tiene que moverse para dar la idea de lo que sería una corriente y por ende que pueda presentarse sobre ella una fuerza. ¿Qué más tendríamos acá? Lo que es la distancia, ¿cierto? La distancia que se mide desde el diferencial de carga al punto de análisis donde quieres ver el campo. Lo mismo, está la distancia de donde se mide desde el diferencial de fuente, ¿cierto? Al punto donde tú quieres hallar el campo. Y también está el vector U sub R. ¿Cuál es la única diferencia? De que si ustedes lo ven, estos son paralelos. Miren que es un número que multiplica una cantidad vectorial. Eso quiere decir que el campo va a estar en la dirección de U sub R, mientras el campo eléctrico, mientras el campo magnético no va a estar en la dirección de U sub R. ¿Por qué? Porque es del producto cruz con U sub R. Eso quiere decir que el campo magnético va a ser perpendicular al plano formado por el diferencial fuente y el vector unitario U sub R. ¿Sí? Son como las únicas diferencias. Sin embargo, lo demás usted lo puede ver, vuelvo y lo repito, de una manera analógica, fácilmente para poderlo reconocer o, digámoslo así, memorizar. Que sea simple y poder trabajar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Chicos. Sí, señor. Muchachos. Bien. Entonces, pensemos ahora en el ejercicio. Hagamos un ejercicio por ley de Biot-Savart. Ya algunos saben que los ejercicios por Coulomb son largos, hasta el más sencillo es largo. Sucede algo similar con el de Biot-Savart. Y hay un análogo, recuerden, también hay un análogo a ley de Gauss, ¿cierto? Para la parte, digámoslo así, cuando usted quería hablar del campo o del flujo, era un análogo para hallar la fuerza eléctrica o la ley de Coulomb mediante ley de Gauss. El análogo acá es ley de Ampère. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque en magnetismo también hay una ley de Gauss, ¿sí? Solo que haciendo la comparación o una manera simple de poder hallar el campo magnético, en el magnetismo usted lo es mediante la ley de Ampère. En el campo, en lo que tiene que ver en la electricidad, usted lo es mediante la ley de Gauss. ¿Listo? ¿Entiendes? Vamos con un ejercicio. Bien. Voy a proponer un ejercicio de una vez para que, si es posible ahora que lo veamos mediante Ampère, van a ver la diferencia. Y porque puedo hacerlo de que se dice como la analogía o la comparación entre la ley de Gauss y la ley de Ampère como los análogos, valga la redundancia, para poder hallar de una manera simple el campo del sistema asociado. Bien, entonces empecemos en este ejercicio. O sea, primero lo vamos a hacer por ley de Biot y Savart, ¿cierto? O sea, al contrario de como hicimos lo que fue con Gauss, ¿sí? Veamos el básico, un alambre por el cual fluye una corriente. Entonces, sea un alambre infinito, de una vez, por el cual fluye una corriente como se observa en la figura. Dios, es que es maluco. ¿Sí? Determine el valor del campo magnético en el punto P que se encuentra a una distancia h
del hilo del alambre. Bien, ¿cuál sería ese? Entonces miremos. Imagínense que este es su alambre muy largo, su alambre infinito. Listo. Ya hemos dicho de que cuando usted piensa en un sistema infinito, pensar en un punto de simetría es como pensar en cualquiera de ellos. Entonces, digamos que por sencillez, yo voy a ubicar este punto como mi punto de simetría y lo voy a poner acá de una vez. ¿Sí? Y voy a poner este acá como mi eje X. Y borro. Mi eje Y voy a poner por acá mi punto P, el cual ya sabemos que se encuentra a una distancia h del hilo. ¿Qué es lo que sabemos? Recuerden que a través de este alambre fluye una corriente y la corriente se mueve en esa dirección. Ojo, no se les olvide que la corriente es una cantidad escalar, no es una cantidad vectorial. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Muchachos. Sí. Perfecto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cuando usted quiere hallar o resolver el ejercicio, tiene que pensar primero en una partición. Siempre, para cualquier sistema continuo, usted tiene que pensar en una partición. ¿Cuáles serían las particiones? Yo podría pensar en particiones como quisiera. En este caso, yo voy a pensar en una partición que sea de esta manera. Bien. Listo. ¿Qué sabríamos de esa partición? Pues que esa partición debe estar a una distancia X de mi alambre, perdón, una distancia X del origen, ¿sí? Y que esa partición en el punto P, o desde la partición al punto P, sería mi distancia R. Voy a hacer esa distancia R con otro color. Digamos que lo voy a hacer con este naranja. Bien. Preguntas. Entonces, aquí qué es lo importante. Ojo, recuerden que R es la distancia que hay desde acá, es decir, desde su diferencial hacia su punto P. Ese es el R. Bien, se me da entonces por qué hizo esa recta tan larga. Simplemente para indicar que sobre este, o que este es mi vector unitario mu R. Listo. Pues si ustedes observan, es muy similar a como hicimos el ejercicio esa vez cuando aplicamos lo que era ley de Coulomb. Si yo voy a resolver el ejercicio, este ejercicio, ¿por cuál lo soluciono? Por la ley de Biot y Savart. La ley de Biot-Savart entonces me dice que el campo magnético es mu sub 0 sobre 4pi integral de I de S cruz mu sub R sobre R2. ¿Quién sería acá el DS? Mire que el DS es este diferencial que hay acá, pero note que ese diferencial tiene dirección o no. Entonces, ¿hacia dónde va mi DS? Si usted lo observa, DS es nada más que un DX en dirección Y, ¿cierto? De ese vector no es nada más que un dx en dirección Y. ¿Sí o no? ¿Por qué en dirección Y? Recuerde que va en la dirección en la que se mueve la carga eléctrica. Esa es la dirección en donde está definida la corriente. Bien, tiene mi vector mu sub R. Si usted lo logra observar, el vector mu sub R, tendríamos que descomponerlo en términos de las componentes X y Y para poder hacer el producto cruz entre ellos. Preguntas hasta ahí. ¿Ninguna? No, señor. Perfecto. Supongamos que yo voy a poner acá un ángulo, a definir acá un ángulo θ. O sea que eso me define acá un ángulo θ. Y de esa manera, entonces, ¿yo cómo puedo decir que estaría definido mu sub R? Mu sub R sería coseno de θ en dirección J menos seno de θ en dirección Y, ¿cierto? Entonces yo puedo venir acá y sé que mu sub R es menos seno de θ en dirección Y más coseno de θ en dirección J. Profe, ¿Bien? Cuéntenme.
Depende una pregunta. Cuando usted hizo el diagrama, pues, o este boceto del ejercicio, usted puso el alambre en dirección X. Siempre lo colocamos en esa dirección. No, Pues, recuerde a no que ser de que lo diga el ejercicio. recuerda que no importa, tú lo puedes poner sobre el eje de X, sobre el eje de Y, no importa. La idea es que usted, o sea, ¿qué cambiaría de mi resultado? Sería la forma vectorial en cómo estaría expresada, pero la magnitud del campo seguiría siendo la misma. ¿Me hago entender? Okay. Sí, señor. O sea, la idea es que recuerda que como uno es el observador, uno es el que analiza, usted puede definir el marco de referencia como quiera. ¿Sí? Ok. Listo. ¿Qué otra pregunta? Gracias. Con gusto. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Ninguna. Entonces, mire que ya sabemos quién es MUSUR, ¿cierto? Ya se dieron cuenta que MUSUR tiene una componente en I que es con seno de teta. Seno de teta en I y una componente en J que es con coseno de teta, ¿cierto? Entonces, vengo acá y vamos a resolver eso. Entonces, mi campo magnético, sabemos que es mu sub 0 sobre 4pi. La corriente es constante, sale la integral. ¿Qué me quedó? El ds. ¿Quién es mi ds? Note que es de x en dirección y. Antes de x en dirección y. Cruz. Yo cambio esa x acá. De x en dirección y. Cruz. Voy a ponerla encerrada. Porque no me lo confundan con. Ah, no, voy a ponerlo con otro color. Producto cruz, MUSUR. Y MUSUR es este, menos seno de teta en dirección y más coseno de teta en dirección J. Y todo esto sobre R2. ¿Quién sería R acá? Mire que R estaría formando un triángulo rectángulo entre H y X, ¿cierto? Entonces, Raíz cuadrada de H al cuadrado más X al cuadrado. Sí, eso sería R. Y R2, X2 más H2, ¿sí o no? O sea que esto me quedaría X2 más H2. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, usted podría hacer este producto cruz de dos maneras distintas. Una, que usted realice el determinante y solucione el determinante, ¿cierto? La otra es que recuerde que va a aplicar propiedad distributiva, pero simplemente la solución a mi producto cruz se dependería de lo que sería el producto entre las componentes I con I y J con J, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan qué pasaría entre los vectores que son paralelos, cómo es el producto cruz entre ellos. Cero, ¿sí o no? ¿O no? Sí, señor. Y perpendicular es... ¿Cuánto es perpendicular, profe? Y si son perpendiculares, o sea, si tú tienes, recuerdes que nosotros tenemos esto. I cruz J me da K. J cruz K me da I. K cruz I me da J. ¿Cierto? ¿Sí? Pero si yo aplico un vector producto cruz con otro vector que son paralelos, me da 0. ¿Por qué? Porque recuerde que la magnitud, ¿cómo se daría la magnitud de este producto cruz? Que sería la magnitud del primer vector, magnitud de un vector unitario, 1. Por la magnitud del segundo vector unitario, 1. ¿Por quién? Por el seno del ángulo entre ellos. ¿Cuál es el ángulo entre ellos? Son paralelos. 0. Si van en la misma dirección, el 180. Y seno de 0, dar 0. ¿Sí es claro? Sí, señor. Perfecto. Vuelve, lo repito, si ustedes quieren lo hacen aplicando esto o pueden hacer el determinante, como ustedes quieran. ¿Sí? Entonces digamos que yo voy a resolverlo de esta manera. Voy a ver si cambia el seno de teta en términos de lo que sería con el R, ¿cierto? Miren aquí que tendríamos nosotros como seno de teta. Si usted lo observa, seno de teta sería X sobre R. ¿Y coseno de teta quién sería? H sobre R. Entonces nosotros tenemos acá que seno de teta es X sobre R y coseno de teta es H sobre R. ¿Va bien hasta ahí o no? Sí, señor. Y ahí reemplaza R por la raíz. Ajá. Entonces aquí el campo magnético me daría mu sub 0 y sobre 4pi
integral. Mire que aquí entonces yo voy a cambiar lo que sería seno de teta. Note que aquí me darían dos integrales distintas, pero voy a aplicar el producto pues de una vez, ¿cierto? Pero no tiene sentido que tenga que escribir las dos, porque y cruz sí me da 0. Entonces me quedaría dx por coseno de teta, ¿cierto? Vamos a escribirlo mejor. Coseno de teta dx, y que me da y cruz j k, en dirección k, ¿cierto? Sobre x2 más h2. ¿Eso es claro o no? Chicos. Sí, profe. Profe, la del seno no se podría hacer porque es la que da 0, ¿cierto? Ajá. Pues no es que no se pueda hacer, sino que no tiene sentido ponernos a hacerla porque Copiarlo, cruz me da 0. Entonces, pues, no tiene sentido que le gastemos tiempo a ella, ¿cierto? Digamos, el campo magnético entonces me daría mu 0 sobre 4 pi y acá me quedaría, ¿quién es coseno de teta? H sobre R. Y el H es constante, me quedaría entonces dx en dirección k sobre, si ustedes lo miran bien, me quedaría x2 más h2 a la 3 medios, ¿cierto? Eso es claro, ¿sí o no? Y chicos, ¿qué tipo de integral es esa? Sustitución trigonométrica, ¿sí? Entonces miren que acá x sería ¿quién? Va a definir h tangente de teta, tiene sentido, ¿cierto? Si usted mira quién es la tangente, me quedaría x sobre h, ¿o no? Mírenla ahí, tangente de teta, ¿quién sería? La teta opuesta de x sobre adyacente. Entonces me indicaría que x es igual a h tangente, ¿cierto? Sí, cumple, es verdad. Entonces ya sé que si ese es x, sé que de x sería h secante cuadrado de teta. Si vengo acá a reemplazar, me quedaría que el campo magnético sería mu sub 0 sobre 4 pi y h por la integral de dx, que es h secante cuadrado, entonces me queda aquí un h2 secante cuadrado de teta sobre x2 es h2 tangente cuadrado. H2 sale como factor común, a la 3 medios me quedaría h al cubo secante cuadrado, ¿cierto? Pero me quedaría x de nuevo, x2 es h2 tangente cuadrado más h2. Saco h2 factor común y me quedaría tangente cuadrado más 1. Tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado. A la 3 medios es secante cubo. Entonces me quedaría secante cubo de teta. Secante cuadrado se da con secante cubo h3 se da con h2. En dirección k. ¿Qué tengo entonces? El campo magnético es mu sub 0 sobre 4 pi Bueno, y, no puede volver la página. claro, Esta profe, muchas gracias. y sobre h, ¿cierto? Que multiplicaría a la integral de, miren que me quedaría 1 sobre secante, y el inverso de la secante es coseno, pues coseno de teta, ¿cierto? Cuando yo voy a solucionar este ejercicio, si eso es un plano, un alambre infinito, de nuevo, ese ángulo, si uno fuera a integrar eso respecto a que eso estaría entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? Si yo lo voy a integrar respecto a teta, eso estaría entre menos pi medios a pi medios. Entonces, listo. Esto va desde menos pi medios a pi medios. ¿Cuál es la integral? Recuerden que esto va en dirección k. ¿Cuál es la integral de coseno? Seno, ¿sí o qué? Mu sub 0i sobre 4 pi h multiplica a seno de teta evaluado entre menos pi medios a pi medios en dirección k. Entonces, ¿qué me queda? Que es el campo magnético. Pues mu sub 0i sobre 4 pi h que multiplica seno de teta en pi medios, la seno en pi medios, menos seno de teta en menos pi medios, la seno en menos pi medios, esto en dirección k.
Seno de pi medios es 1. Y mire que el seno es una función impar. Si usted quiere seno de menos pi medios es menos seno de pi medios, o una vez seno de menos pi medios es menos 1. Por menos me va a dar más 1, ¿cierto? Este aquí es menos 1. Por este menos me va a dar más 1. Conclusión, ¿cuánto me da esto? 0 pi por 2 sobre 4 pi h en dirección de campo. Simplifico en 2 y me quedo que el campo magnético es menos 0 i sobre 2 pi h. Este es el campo magnético para un hilo infinito por el cual fluye una corriente. Eso es claro. Entonces, si usted fuera a mirar acá otra vez en el dibujo, si mi eje X se observa así y mi eje Y se observa así, ¿hacia dónde va el eje Z? Sale del tablero, sale del plano. Entonces, uno empieza a entender que el campo magnético va a hacer es una circulación alrededor de ese alambre. ¿Sí? Y eso empieza a tener algo interesante sobre en términos de lo que sería el sistema. ¿Listo? ¿Es claro eso? Chicos. Muchachos. Profe, ¿puede poner la última hoja, por favor? Así es. Sí, profe, por favor. Claro, miren acá. Profe, qué pena, ¿me podría repetir cuando, pues explicar de nuevo cuando puso los límites entre menos pi medios y pi medios? Por Claro. Mira que este alambre, como esto era un alambre infinito, ¿cierto? Ese alambre, si tú fueras a hacer la integral respecto al de x, que era el que nosotros teníamos acá, debería ser entre menos infinito hacia más infinito, ¿cierto? Sí, señor. Como a mí me interesa es cómo está creciendo este ángulo. Entonces, ¿qué observo yo? Que cuando x tiende a más infinito, este ángulo θ tiende a pi medios. Cuando tiende a menos infinito, el ángulo θ va a ser menos θ, ¿cierto? Y va a tender entonces a menos pi medios. ¿Sí? Ah, ok, sí, sí, señor. Ya terminé. Entonces, por eso aquí al evaluarlo, hablamos ya entre menos pi medios a pi medios. Bien, ¿qué otra pregunta? No, no que está es. Tengo que hacer más cosas. De nuevo, no sé si ustedes observan que este empieza a ser un método largo. Por eso les decía que el análogo a Biot-Savart es ley de Coulomb. Pero el que va a ser el que va a permitir que esto sea fácil de resolver. Hay que poner algo de que tú decías, o sea, yo tengo una tablita que la estoy buscando en esa mitad. Que ¿Aló? por favor, ¿Cómo? No, bueno. para esa tablita hay que ponerla. El micrófono. Profe, sí, No, tiene alguien como un tiene el micrófono abierto. activado. En esa imagen. Bueno, ahora sí. Listo. Y Chicos, nos quedan ya casi menos de un minuto. Entramos y continuamos para discutir lo que es ley de Ampere y cómo sería este ejercicio mediante ley de Ampere. De una, profe. De una, Listo. profe, hágale. O sea, nos saca esto y entramos de una, listo. Para que no perdamos el tiempo. Eso no nos gastará mucho tiempo, listo. tiene tiempecito, se me calienta. A ver, si tienen alguna pregunta, entonces por favor, anótenla o ven ahí pendiente que en cualquier momento nos saca. Regresamos y aclaramos las dudas. Bien.
sacó. Profe, Dime. una pregunta de cómo nos fue en el taller, sí. No he terminado tampoco. Con tal de que califique con amor, pues está bien. Oh, tranquilo. Generalmente les ha ido bien. ¿Qué? Un buen grupo, profe, un buen grupo. Sí, verdad que sí. Todos vamos a ganar. Esperemos que sí, hombre. Eso es lo ideal. Sí, claro, pues chicos, recuerden que pues, el taller era para hoy, pues claro, por si tenían dudas, el taller era para hoy, solo que se me pasó, pues lo confundí con otro taller y entonces no lo he terminado. No quiere decir que se vaya a ser más difícil, ¿cierto? Hago la aclaración por ahí. Sí, solo unos cuantos ejercicios. Ya la idea es que este jueves, pues ingresamos, les muestro cuál sería el taller, les habilito para que empiecen con él. Y ya, pues le daríamos el taller por si tienen alguna duda y ya les dejaría el espacio para que lo hagan. ¿Listo? Pequeña duda, buenas noches. Buenas noches, cuéntame. En vista de que usted va a colocar el taller el jueves, ¿cuánto tiempo tendríamos para realizar la entrega? No, lo mismo, de 8 a 10 días, eso es lo de menos. Profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Qué más? ¿Quién más tiene otra duda? Ninguno. Entonces continuamos. A ver, yo cuántos hay ya. 29. ¿Esperamos un momentico o continuamos desde ya? Leemos, no. No me tiran, no, que están los compañeros. Pues ya llevamos 3 minutos, esperemos pues 2 minuticos más pues. ¿Listo? A ver si de pronto ingresa alguien más. Vamos a ver. Estás hablando también. Listo. De nuevo, recuerden que el análogo a la ley de Gauss acá en magnetismo es la ley de Ampere, ¿cierto? Solo que acá es un concepto diferente. En la ley de Gauss nosotros hablábamos de la idea de flujo. Aquí no se habla de flujo, sino de circulación. ¿Listo? No sé si notaron que cuando acababa de mostrarles qué era lo que estaba pasando por acá, sucedía algo muy interesante. Que el campo magnético en este punto estaría en el eje Z, ¿cierto? En el eje Z positivo, eso quiere decir saliendo del tablero. ¿Cómo sería entonces con un punto por acá a una distancia donde no fuera h sino menos h? Note que si esa fuera mi distancia a una distancia, me da un valor menos h, este menos h de acá, ese signo menos cambiaría y se le ubicaría acá al k. ¿Eso qué quiere decir? Que iría en dirección de menos k. Dicho de otra manera, el campo en un punto por acá estaría hacia adentro del plano, ¿cierto? Entonces usted empieza a entender que lo que va a suceder acá es que en este punto el campo va hacia afuera, o sea, sale, y en este punto va hacia adentro. O sea, aquí sería punto y aquí sería cruz. ¿Sí o no? Uno empieza a entender que al parecer hay una especie de circulación del campo.
eso mismo que nosotros estamos discutiendo, se dio cuenta por allá lo que fue Ampere. Y él planteó lo siguiente. Bueno. Imaginémonos que yo tengo un alambre muy largo, ¿cierto? Nada que estábamos discutiendo ahí en el ejercicio. Pero en este alambre, yo no sé si de pronto ustedes vieron eso en simulación o algo. Digamos que este alambre estaba acá en una mesa. ¿Sí? Que acá en la mesita usted le coloca un pequeño agujerito, ¿cierto? Pues para que el alambre pueda atravesar la mesa o pueda tener al menos el plano. Y ver con esto es complejo. Bien. Vamos bien, ¿sí o no? Supongamos que por este alambre, de nuevo, tengamos presente que este alambre es muy largo. Este alambre puede dar acá, circular, hacer cualquier cosa. Es más, a nivel de laboratorio, pues lástima que no están haciendo los laboratorios de manera, digamos, presencial. ¿A ustedes van a hacer los laboratorios presenciales o no? A ustedes también les va a tocar virtual. O profe, virtual, creo que ya terminamos virtual. Porque yo vi por ahí que los de ingeniería, porque yo había visto que ingeniería y los de agropecuaria van a poder terminar de hacer las prácticas. Me imagino que los de ustedes serían los que son de la carrera, ¿o qué? Profe, pues el profesor de laboratorio dijo que ya, pues el de mañana supuestamente del último, que sí, que leí más hay un grupo de WhatsApp que tiene. Perfecto, listo. Entonces pensemos en esto. O sea, lo malo es que, pues, no lograron ver esto. No sé si eso de pronto lo miran en alguna simulación, cómo se presentaría. Es muy bonito. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que la corriente fluye de esa manera, ¿cierto? O sea, por ese alambre. Lo que uno hace, si nosotros ya sabíamos que si por el alambre fluye una corriente, le está generando un campo magnético, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, ¿qué haría usted? ¿Quién me puede dar la idea de que por allá hay un campo magnético? Pues sería o coger un imán o coger una brújula, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que usted empieza a jugar acá con brújulas. Entonces uno empieza a poner por acá diferentes brújulas alrededor y observa algo muy interesante con el vector campo, que las brújulas empiezan a orientarse. Y por eso acá se le empezó a dar el nombre de circulación del campo. Entonces, si uno quisiera de pronto darle una forma más clara a eso, es como si usted tratara de cerrar o hacer una curva mediante ese conjunto de líneas, o digámoslo así, mediante las orientaciones de las brújulas, ¿sí? Pues cuando uno coge eso y lo trata de hacer, se da cuenta de que esto debería de ser como una circunferencia, ¿sí o no? ¿Me hago entender hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Entonces aquí uno plantea lo que es la circulación del campo magnético. Entonces, aquí esto no es flujo eléctrico, sino circulación. Entonces se habla de circulación del campo magnético. Entonces la circulación del campo magnético se ve como una integral cerrada, ¿sí? También, ¿de quién? Del producto escalar entre quién? Entre el campo magnético y lo que sería la trayectoria. Y No, me dice... qué pena interrumpirlo, ese símbolo que no lo entiendo. Como una y hay una O en la mitad. Este de acá, el que define antes del integral. Sí, profe. Sí, es como si fuera de flujo. Es como si fueran ahí, sí, con una... Vamos a volverlo a hacer. La circulación del campo magnético. Entonces, lo que uno hace acá es el producto escalar entre el campo magnético y el diferencial de trayectoria.
¿cierto? Y esto es igual a mu sub 0 por I encerrado. ¿Sí lo notan? ¿Por qué digo si lo notan? Parece al de la ley de Gauss. No. En la ley de Gauss nosotros ¿qué teníamos? Primero, voy a ponerlo por acá en otro color. Que se tenía integral cerrada del producto escalar entre el campo y el diferencial de superficie. Esto es lo que hace la idea de que eso sea un flujo. Mientras que este no. Este ds es un diferencial de trayectoria. Esto es una circulación. ¿Y acá era igual a quién? A la carga encerrada sobre epsilon cero. Miren, ¿quién es el elemento fuente? El campo para el magnetismo, la corriente. ¿Y quién es el elemento fuente para el campo en la parte de electricidad? La carga. Y no sé si ustedes habían visualizado dónde estaba cómo era la ubicación de las constantes. Acá era epsilon cero en el denominador, mientras que mu sub 0 era en el numerador. ¿Sí lo notamos? Bueno, Sí, sí, señor. voy a irme a hacer un pequeño. Perfecto. Mientras que no va a repetir así. Con limadura de hierro, si de pronto si lograron ver la práctica, uno lo ve con limaduras de hierro. Ajá. Las limaduras de hierro me dicen cómo es la orientación de las líneas de campo. Solo que me muestra la forma de las, digámoslo así, de las curvas, o digámoslo así, de cómo sería la circulación, pero no me dice la orientación, no me dice la dirección. ¿Me hago entender? Entonces, si uno hubiera hecho de pronto eso, cogiendo a nivel de laboratorio, si uno lo hace es muy bonito, porque se coge la brújula y la brújula se orienta, el norte magnético se orienta en una dirección específica, y uno, madre, esto empieza a tener una orientación definida, ¿sí? Si usted quita las brújulas y le echa la limadura de hierro y lo golpea, él va a formar las trayectorias, pero no te va a decir cómo es la orientación del campo. ¿De qué dependerá esa orientación? De cómo fluye la corriente. No es lo mismo si la corriente fluye en este sentido que si la corriente fluye en este sentido. La orientación cambia, es algo muy interesante, es muy bonito. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, muchachos. Entonces, ¿sí ven a lo que me refiero con lo análogo? A lo que tiene que ver con la ley de Gauss. Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces, si usted lo ve, es fácil. O sea, aprenderse la forma, digámoslo así, la forma matemática de esto es sencillo. ¿Cuál es la diferencia? Que esta integral es una integral de trayectoria, mientras que esto es una integral de flujo. O sea, esto es una, si usted lo quiere ver, digámoslo así, con un poco más de claridad, esto no es una integral simple, esto podría ser una integral doble, una integral triple encerrada. Solo que uno no la pone así para no generar tanto problema, ¿cierto? Pero sabemos que esto es una integral de flujo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahora sí, pensemos cómo sería entonces hallar lo que sería el campo magnético aplicando la ley de Ampère para el ejercicio de ahora. ¿Sí o no? Vamos a pensar en eso. Recuerde, esta que está aquí en rojo que voy a borrar es Gauss. Eso es flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. ¿Sí o no? Mire que acá usted no tiene una superficie cerrada, usted tiene una trayectoria cerrada. Por eso le dicen circulación. Bien. Dicho de otra manera, esto tiene relación con lo que es el teorema de Green. Que no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, que es donde está el rotacional de Stokes y la divergencia de Gauss, que son muy correlacionados. Con eso, trabajar con esto es una cosa muy bonita, se expresa muy bonito. Al menos es con una matemática muy interesante, compleja, sí. Pero una pregunta, yo recuerdo lo del teorema de Green-Stokes, pues obviamente por encima, que un experto en eso, que lo dan en cálculo, pues en el último, pero eso pues si mi memoria no me falla, es con derivadas parciales. ¿No? Creo que también había una que era con integrales, pero también había derivadas parciales. Sí, hay una expresión en términos de derivada y hay una expresión en términos de integral, eso es cierto. Es más, cuando nosotros vayamos a hablar de lo que sería la onda electromagnética, hablaremos de la expresión diferencial y pasaremos de la expresión integral y pasaremos a la expresión diferencial. Y ahí es donde empezaremos a ver qué es lo que pasa. ¿Sí me hago entender? Sí, pero pues será cuando lo expliques. Ya nos falta poquito para llegar a eso. Pero esa demostración sí es compleja. Esa también hay que hacerla dando puntos intermedios. Sí, de manera virtual no
pues sería muy larga, muy extensa, sería muy complicado explicar. Bien, entonces, pensemos en el ejercicio de ahora, o sea, el que nosotros hicimos acá, ¿sí o no? Pero ahora aplicando la ley de Ampere. ¿Listo? O sea, es el mismo ejercicio. Miren lo que yo decía, yo tengo, tengo ahí el eje, yo puedo poner, tengo ahí el alambre, yo podría poner el eje X hacia arriba, no hay ningún problema. Y pensar que este punto de acá, en este, donde me estoy parando en este momento, sea la distancia H al punto de análisis, ¿cierto? Entonces, digamos que lo vamos a poner como lo teníamos el otro. Entonces nosotros teníamos nuestro alambre ubicado de esta manera, un alambre muy largo. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? O con lo de la ley de Gauss. Recuerden que cuando Gauss se expresaba era porque el producto escalar era fácil de resolver. Ampere también plantea lo mismo. La forma de que usted pueda hacer esto fácil es porque esta integral o este producto escalar es fácil de resolver, ¿cierto? ¿Y cuándo es que eso es fácil de resolver? Cuando la trayectoria es paralela al campo magnético o cuando la trayectoria es perpendicular al campo magnético. ¿Sí o no? ¿Me hago entender hasta ahí? Chicos. Sí, bro. Perfecto. Entonces, si nosotros venimos acá, en este ejercicio, ubiquemos primero los ejes. Digamos que acá está mi eje Y y que acá está mi eje X. ¿Sí? Y pensemos en lo mismo, que acá es el punto de interés, en que está a una distancia H. Lo que nosotros tendríamos que pensar un poquito es en poner esto en 3 dimensiones, ¿cierto? O sea, suponga que yo voy a poner acá mi eje Z para tratar de visualizarlo un poco más. ¿Hacia dónde estaría el eje Z? ¿Sería hacia afuera del plano o no? ¿Sí? Recuerde que si usted hace el producto cruz entre X y Y, debe dar Z o no. Es decir, si ubico los dedos de mi mano derecha sobre el eje X y los cierro buscando el eje Y, me va a dar el vector o el eje Z. Bien, ¿qué pasaría? Como la corriente que nosotros la teníamos en el ejercicio de ahora, la corriente fluía en este sentido, ¿no? Iba en la dirección de Y, ¿cierto? Entonces, si yo me paro acá a una distancia H, también me podría haber parado acá a la misma distancia H. También lo podría haber pensado por acá. Sobre el eje Y, en la parte negativa de este eje. Es complicado unir eso. ¿Sí? Digámoslo acá a la misma distancia H. ¿Recuerdan qué era lo que había pasado? De la misma forma yo podía pensar en el eje Z negativo o no. Dios. Y volver a ubicar mi punto a una distancia H. ¿Qué tipo de curva sería esa? No sé si lo logran visualizar. Rayos, digo tan feo. Mejoró. O que esa trayectoria estaría ubicada en el plano YZ. ¿Sí? ¿Cómo era el campo magnético acá en el punto P? ¿Era en esta dirección o no? Pongámosle los vectores. ¿Cómo sería acá en el punto Z? Sería en esta dirección. ¿Cómo sería acá? Sería en esta dirección. ¿Cómo sería acá? Sería en esta dirección. Como si nosotros hubiéramos tenido la brújula puesta en esos puntos. Entonces, ¿qué observa usted? Este es el campo magnético, este. Y esa en negro que acabamos de hacer es la trayectoria. Entonces, ¿qué nota usted? Que en cada punto
lo que usted tendría es que el campo magnético y la trayectoria son paralelas, ¿sí o no? Entonces uno, listo, para hacer esto por ley de Ampere sería muy simple, ¿o no? ¿Qué nos quedaría? Que si aplicamos lo que sería la circulación del campo magnético, me quedaría que la integral cerrada de beta punto ds es igual a mu sub 0 por i encerrado. Primero, miremos el lado derecho. ¿Cuánta es la corriente que está encerrando mi trayectoria? Ojo que la trayectoria es esta. ¿Cuánta corriente está encerrando esa? Toda la corriente I o no, porque toda la corriente está pasando a través de esa trayectoria, ¿cierto? Entonces me quedaría I. Yo voy a hacer la integral que hay acá. ¿Qué logro ver de esa integral? Entonces, voy a correr esto un poco hacia abajo. Eso. Entonces, si voy a ver acá la integral, me quedaría que la integral cerrada sería el producto escalar entre B y el diferencial de trayectoria. ¿Quién sería un diferencial de trayectoria? Obsérvelo. Usted lo selecciona por acá. Digamos que yo selecciono un pedacito acá. Este pedacito es mi DS, mi diferencial de trayectoria. ¿Cierto? Lo puede haber seleccionado acá, como usted quiera. Pero note que el DS tiene dirección. ¿Cierto? ¿Me hago entender? Chicos. Sin embargo, el campo magnético también tendría dirección. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a hacer esto me daría, ¿cómo hago el producto escalar? Magnitud del primero por magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Qué ángulo forman el campo magnético y el diferencial de trayectoria? 0 grados. Y eso debe ser igual a mu sub 0 por i. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. ¿Qué me quedaría? Me quedaría b por ds. Como estamos mirando a la misma distancia h, el valor del campo magnético tiene el mismo valor en magnitud a esa distancia h. Conclusión, el campo magnético es constante, sale la integral. Y me quedaría la integral cerrada de ds. ¿Cuánto sería la integral cerrada de ds? Ojo, miren que este ds ya no es trayectoria, este sería la longitud de todo ese arco. Cuando usted mira la integral cerrada es la longitud de todo ese arco. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque cuando hablamos de la fuerza, la integral cerrada debido a esa fuerza en esa trayectoria, eso nos daba 0, sí, porque nosotros estamos haciendo una suma vectorial, pero acá ya no estás haciendo una suma vectorial, sino la suma de todos esos pedacitos, de todas esas magnitudes de ds formando esa curva. Dicho de otra manera, yo estoy haciendo digámoslo así, la longitud de esa curva. Y si usted lo ve, la longitud de la curva no es nada más que ¿quién? ¿Cuánto es la longitud de una circunferencia? 2pi por el radio, ¿o no? ¿Cuánto sería aquí el radio? Pues el radio sería h, me quedaría 2πh igual a mu sub 0i. Entonces si vengo acá y despejo, me quedaría que el campo es mu sub 0i sobre 2πh. Y usted viene acá y lo compara. Mire que ya hemos hecho. Mu sub 0i sobre 2πh. Mírelo ahí, es el mismo. Solo que acá está en la dirección de K porque estábamos mirando ese punto a una distancia h por encima del eje x sobre el eje y, ¿cierto? Pero acá no lo estamos mirando, sino a una distancia h, y esa distancia puede estar en cualquier punto. ¿Me hago entender? O sea, esta sería la magnitud del campo. Preguntas. Chicos. Bien. No hay ninguna duda. Si notaron que hacer ese ejercicio por Ampere es súper fácil en comparación pues a Biot-Savart. Por eso decimos que hay un análogo a lo que sería la ley de Gauss con relación pues en comparación a lo que es la ley de Coulomb. Preguntas, muchachos. Ninguna. Fue un ejercicio, ¿no? Pues Ya lo que podemos pensar de ejercicios ya podrían ser, allá hay un ejercicio, ese es un ejercicio. Ya otros ejercicios es que pensemos, por ejemplo, que usted tenga, digamos, no un alambre así simple, sencillo,
sino un conjunto de varios alambres que estén formando un cilindro. Bien bacano, ¿sí o qué? ¿Cómo sería la corriente total? ¿Cuánta corriente sería dentro del cilindro y cómo sería por fuera del cilindro? Y ahí ya empezaríamos a tener más ejercicios. Pero recuerden, la idea es que este es más una parte conceptual, ¿sí? Aquí es como para empezar a aclarar lo que sería la ley de Biot-Savart, la ley de Ampère, y observar que es más simple hacer las cosas por Ampère que por Biot-Savart. Chicos, hago una aclaración antes de que terminemos. A mí me interesa más que ustedes sepan integrar y todo eso, me interesa más que ustedes sepan presentar la integral. Hago la aclaración. Si es por Gauss o por Ampère, lo pueden hacer fácilmente. ¿Sí o no? Porque las integrales no son complejas. Pero si es por Coulomb o por Biot-Savart, con que usted me deje planteada la integral que hay que hacer, para mí es suficiente. ¿Me hago entender? Sí, pero entonces simplemente deja expresada y ya, pues. Exacto, pero si es para realizarla por Coulomb o por Biot-Savart. Pero si es para hacerla por Gauss o por Ampère, pues esas integrales sí son simples, esas no tienen tanta relevancia. Miren que en general el campo es constante, va a salir. O sea, eso se va a convertir en hacer integrales de trayectorias, si es para amperianas, o integrales de superficies, o superficie, si es para Gauss. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, profe, sí. Creo que claro. Listo. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, respecto al taller, que ya pues sería, digo que lo montaba hoy, pues es que yo me conecté tarde a las 8. No sé Lo qué hora vamos a montar el jueves. ¿Lo pone el jueves? Sí. Me faltan todavía como unos 2 punticos. Y ese también es en equipo, igual. Yo estaba pensando eso. Si lo pongo en equipo o lo dejo individual. Todavía no lo he decidido. El juego lo decido. Macabra. Mierda. No, me está macabra. No, el juego lo decido. No. Listo. Así será en el parcial, ya. Mentiras, pero todo bien. Bien, hey, me alegra saludarlos. Chicos, Listo, profe, gracias. cuídense bastante. Hasta luego, profe, esté bien. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, cuídense bastante, me alegra saludarlos. Luego. Que descansen.